Bendiciones, Dios te bendiga grande y poderosamente en este día maravilloso. Damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido estar aquí en este lugar, en este tu canal Vivencia y Testimonio Cristiano. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas y que sea parte y comparta de todo lo que se va a hablar en este día, porque sabemos y creemos que a través de este testimonio tu vida puede ser tocada, transformada y llevada a otro nivel de unción, de gloria. Yo lo creo porque Dios es un Dios poderoso y Él hace siempre algo diferente. Y creemos que el día de hoy será un día que marcará tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias por estar ahí hasta ahora. El día de hoy me acompaña mi hermana Rosana y le damos gracias a Dios, hermana Rosana, por su vida, por su casa, por su ministerio y por todo lo que el Señor está haciendo en su vida y en su casa. De verdad que le damos gracias a Dios por aceptarnos esta invitación y tomar un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros. Amén. Y contando de la grandeza de Dios en su vida y en su casa. Amén. ¿Sí? Gloria a Jesús. Amén. Sí. Te quiero presentar de dónde viene Rosana. ¿Quién es Rosana? Amén. Bueno, mi nombre es Roxana. Bueno, yo soy dominicana, soy de República Dominicana. Actualmente vivo aquí en España, en Barcelona, en Premia de Mar. Y bueno, estoy entre Santo Domingo, estoy aquí porque mi esposo, estoy casada, entonces mi esposo está actualmente en Santo Domingo y me mantengo entre allá y aquí. Entonces, bueno. Amén, gloria a Dios. Y ya contó que es de República Dominicana. ¿Cómo inicia el ministerio? ¿Cómo llega a los pies del Señor? ¿Qué nos puede contar o qué les puede contar también a los que nos están viendo en este día? Amén. Bueno, yo conocí al Señor porque cuando yo no era evangélica, pues estaba en un mundo un poco desastroso. No tenía estabilidad en mi vida. Tenía una vida un poco estaba en depresión, tenía problemas. Había venido de un mundo muy, vamos a decir, que no tenía orden en mi vida. Entonces, en el Ministerio Amor en Cristo, aquí en la iglesia, había una hermana, amén, su nombre es Neuri, y ella entonces me invitaba siempre a la iglesia. Wow. O sea, me invitaba para que yo viniera a la iglesia a visitar. Entonces yo inicié visitando la iglesia, el Ministerio Amor en Cristo, y cuando vine, pues encontré unos pastores con amor, unos pastores que me recibieron con los brazos abiertos, porque ellos me comenzaron a aconsejar. La pastora Francisca me acogió como si fuera de toda la vida, o sea, como si estuviera de toda la vida aquí. Entonces, cuando vine, yo era una muchacha que venía de un mundo que tenía muchas ataduras. Amén. Vestía de una manera diferente, o sea, vestía una muchacha que vestía para llamar la atención. Como para provocar, ¿no? Ajá. Tenía un espíritu muy fuerte de sensualismo dentro de mí. Amén. Vestía para llamar la atención, para que todo el mundo me mirara. Tenía una maestresa. Amén. Su nombre es Santa Marta. Amén. Amén. La tenía dentro de mi vida, dentro de mi cuerpo. Ella dominaba mi vida. Entonces, cuando yo fui visitando la iglesia, que vine visitando, la pastora iba tratando conmigo, me iba aconsejando cómo yo tenía que caminar correctamente. Primeramente, después de Dios, la pastora me aconsejaba. Entonces, hicieron una actividad en la iglesia, que la pastora la hicieron una actividad en la iglesia. Entonces, en esa actividad vinieron unos pastores de afuera. La pastora invitó, era una actividad. Entonces, ese día, todavía yo seguía atada, pero Dios estaba tratando conmigo. Amén. Amén. Entonces, ese día, en esa actividad, dijeron que quién quería aceptar a Cristo. Entonces, yo acepté al Señor en ese día. A través de ahí, mi vida comenzó a cambiar. Wow. Porque entonces, me recuerdo que era un sábado y al día siguiente, la actividad seguía. Amén. Entonces, en medio de la actividad, yo estaba en la multitud y hubo una muchacha que estaba predicando y ella reprendió a Santa Marta.
mi cuerpo automáticamente, yo caí en el piso. Yo sentía que algo salía de mí, pero no quería salir. Estaba aquí en la iglesia, amor en Cristo, amén. Entonces algo sentía que salía de mí, pero no quería salir. Era como una pelea entre tú te quedas, yo me salgo. Pero entonces sabemos que cuando hay un pueblo unido, un pueblo que está en oración, los demonios tienen que salir, porque cuando está la presencia de Dios, cuando está el Señor, los demonios tienen que huir. Entonces, ese día estaba la pastora Francisca, estaba el pastor Anco y estaban más pastores. Entonces, fui libertada, amén. El demonio que tenía de Santa Marta tuvo que salir de mi cuerpo, porque cuando Dios entra a tu vida, todo aquello malo que no viene de Dios, amén, tiene que salir. Amén. Entonces, ese día fui libertada. Ese día, cuando salí de la iglesia, hubo una voz que me habló, que me dijo que vaya a mi casa, y todo aquello que yo tenía, que yo creía en las imágenes, creía en los cuadros, en Santa Marta, creía en San Miguel, creía en muchas imágenes. Tenía en mi casa, vamos a llamarle un altar. Amén. Amén. Tenía aguas que yo creía que eso tenía poder, porque yo consultaba a una bruja. Entonces yo tenía creencia de que eso tenía poder en ese instante. Entonces incluso yo hacía cosas que me decían, yo quiero amarrar a un hombre, yo quiero ciertas cosas. Yo creía y había muchachas que yo las aconsejaba a través de eso y lo hacía porque para mí eso tenía poder y yo decía, no, eso yo lo voy a hacer. Entonces esa voz me dijo, vete a tu casa, saca todo lo que tú tienes, sácalo todo y bótalo. Yo automáticamente llegué a mi casa. ¿Qué hice? Esa voz que me habló también me dijo que sacara toda aquella ropa que era la que yo idolatraba en el mundo, que eran faldas cortas, vestidos, todas esas cosas, arete, maquillaje, todas esas cosas que me tenían atada al mundo. Yo ese día la saqué de mi casa. O sea, cogí una funda negra, boté los cuadros, boté la agua, todas esas aguas que yo tenía, que creía que tenían poder, todo eso lo boté. Bajé de mi casa con esa funda negra, la boté a la basura y automáticamente después de ese día mi vida automáticamente cambió, porque Cristo entró en mi vida y empezó a tratar conmigo de una manera especial, que quizás una persona que no conoce al Señor no lo va a entender, porque para conocer a Cristo, para conocer al Señor, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una búsqueda y conocerlo y enamorarte del Señor para poder conocerlo. Pero ese día el Señor me aceptó en sus brazos, el Señor trató conmigo. A partir de ese día tuve muchas batallas en la búsqueda con el Señor. Hubo una noche en la que yo estaba orando, hubo un demonio que vino sobre mí, me quería matar, me quería ahogar, y yo era nueva, no sabía qué hacer, pero yo siempre tengo la costumbre de que siempre le consulto a mis pastores cuando no sé algo y le pregunto para que me aconsejen. Amén, eso es importante. Amén. Y después de ese día mi vida empezó a cambiar, porque el Señor, yo estaba atada de muchas formas, tenía muchas deudas también, y el Señor me ayudó a salir de ella, porque yo le dije al Señor en la intimidad, Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me ayudes, porque yo quiero servirte y quiero estar en tu camino, porque te conocí y yo me sentía diferente, porque ya en mí ya no estaba la Rosana de antes, en mí estaba otra Rosana, yo estaba emocionada porque me había enamorado. Para mí el primer amor es Cristo, y yo me enamoré del Señor, y actualmente sigo enamorada del Señor y voy a seguir enamorada de Él hasta que yo parte de esta tierra. Amén. Amén. Y bueno, hasta ahí vamos a decir que fue el inicio de yo estar en los caminos del Señor, porque después de esto también hubo más cosas. Amén. Amén. Yo quiero recalcar desde el principio, ¿no?, que dijo que usted, de la forma que se vestía, era muy depresiva, pero después llega a los caminos del Señor. Quiero que usted diga ahí algo. ¿Qué fue que impulsó para que usted venga a la iglesia?
para que usted, aparte de esa invitación que le hacía la hermana, porque algo pasó ahí para que usted llegue a los pies de Cristo. ¿Qué pasó? Bueno, como te digo, el Señor trató conmigo. Hubo algo que me impulsaba, hubo una voz que me decía, vete, ves, porque ahí está lo que tú necesitas. Vete. Esa voz, aún yo no conociendo al Señor, estaba dentro de mí, porque sabemos que el Señor trata con quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere. El Señor trata. Y esa hermana fue el canal, pero esa voz que hay en tu interior, que te habla el Señor, que te impulsa. Entonces, yo escuché esa voz que me dijo, vete, vete que tú vas a encontrar lo que tú necesitas. Entonces, esa voz cuando me habló así, algo me impulsó, algo me decía, vete. Pero yo tenía una batalla porque también tenía el mundo y algo me decía, no vaya. Pero algo me decía, vete. Y yo incluso trabajaba y yo salía a las 5 de la tarde y a veces salía muy justica y yo corría, que yo quiero llegar a la iglesia, no me voy a perder el culto, y miraba el reloj, ¿qué hora es? Aunque llegaba tarde, pero yo venía a mi iglesia porque la verdadera vida es en Cristo Jesús, porque la palabra lo dice, esta es la nueva vida, y esa voz aún todavía me habla, y es la voz del Señor, porque Él es la que me guía. Amén. Dice su palabra en Job que Dios habla de una u otra manera para que no se pierda. Amén. En sueño, en visión, en brodido, a través de su palabra, a través de alguien. Usó a una hermana para que le hable. Amén. Todo lo que te estaba pasando, y aparte que ya estaba como que dice trabajando como hechicera, porque si estaba ya diciendo lo que tenía que hacer alguna persona para que estén con el hombre o lo que sea. Pero mire lo maravilloso del Señor, ¿no? Que cómo el Señor la saca de todo aquello allá y ya hoy en día es una persona diferente. Amén. Y está en los caminos del Señor y podemos ver el cambio. Amén. Eso es maravilloso. Pero eso también queremos decir, si no está viendo, que Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida. Amén. Dios lo hizo con nuestra hermana Rosana, lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Podemos ver todo lo que ella contó, ¿no? Desde el principio. Amén. Cómo era su vida, y hoy su vida es diferente. Y hoy su vida es diferente. Y la verdad que le damos gracias al Señor y le damos la gloria a Dios, porque siempre la gloria es del Señor. Amén. De todo lo que ha hecho en su vida y qué más ha acontecido en su vida después de ahí. Pues claro, bien, ¿qué ha pasado para que usted se mantenga hasta ahora? Amén. Muchas cosas. Amén. Bueno, después que ya yo me establecí en la iglesia, que yo ya era un miembro más en la iglesia, era un miembro activo, yo venía siempre a los estudios aquí a la iglesia y eran un grupo, veníamos siempre juntas, eran casi todas mujeres y siempre venían, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo empecé a conocer la palabra del Señor. Amén. Yo empecé a indagar, quería saber quién era Jesucristo, quería saber lo que había pasado con Él, todas esas cosas que tú te preguntas en la mente, y empecé entonces lo que es a leer la Biblia. La leía sucesivamente, la leía siempre, buscaba, todavía la leo, pero del principio, cuando uno es nuevo, eso es diferente, porque uno no lo hacía, es algo que uno hace diferente. Yo empecé entonces a leer la palabra, a buscar, que a los 3 meses aproximadamente, ya los pastores vieron el fruto en mí. Yo me acuerdo de cuando, el día que te bautizaste, me bauticé yo también. Amén. O sea que sí que me acuerdo de eso, ¿no? Y el cambio que hubo desde el principio de que se te escrito hasta que te bautizaste, y a partir de ahí hubo como algo que comenzó a cambiar y a crecer. Amén. Dice que ahí los pastores vieron el cambio. ¿Y qué pasó? Claro, los pastores vieron el cambio, entonces la pastora ya decidieron bautizarme, como tú dijiste, que en ese día no bautizaron. E incluso que el día que me bautizaron yo usaba extensiones, me gustaba mucho el cabello puesto. Y después que me bauticé, que yo salí de esa agua, que yo ya empecé lo que es normal en la vida, que empecé a caminar en el Señor más profundamente porque ya estaba bautizada, yo me quité de las extensiones, porque esa voz me seguía hablando, me seguía diciendo, quítate ahora eso no es tuyo, tú estás adulterando. Yo empecé a buscar qué es el adulterio, qué es la fornicación, empecé
a hacerme preguntas que la buscaba en las escrituras, porque ahí es que está la respuesta a todo lo que nosotros tenemos dudas. Entonces, ya a partir de ahí empezó el cambio más profundamente. Como dije, me quité las extensiones, empecé más a usar mis faldas largas, la usaba más corta, ya empecé a usar mi falda, empecé a cuidarme, empezó la santidad a meterse dentro de mí, que hasta el día de hoy, gracias al Señor, sigo ese camino, esa línea, de la santidad. Y entonces, a partir de ahí, cuando yo estaba en los caminos del Señor, tenía mucha lucha, porque sabemos que no es fácil el camino, sabemos que es difícil, que esto es para valientes, el Evangelio es para valientes, porque constantemente tenemos que estar peleando contra las cosas del mundo. Entonces, después que ya todo esto acontece, que me quito ya esto del cabello, como dije, y todo eso, seguía en el camino y seguía. Bueno, yo en ese momento, anteriormente de la vida mía pasada, como dije antes, venía de la depresión, de un mundo en el que no estaba bien, incluso un mundo en el que yo llegué hasta consumir marihuana, un mundo en el que yo aguanté maltratos psicológicos, maltratos físicos, y yo le decía al Señor en mis oraciones: Señor, yo quiero que tú me mandes un hombre que me cuide, que me ame y que me quiera, totalmente como yo soy. No como yo estaba en el mundo, que era una mentira, sino que me quiera ahora y me quiere y me ame. Entonces, en medio de esas oraciones, el Señor mandó a ese varón. Amén. Amén. Entonces, yo después, entre medio de que era nueva creyente, estaba en los caminos, empecé a hablar con este varón, comenzamos a orar al Señor, sentimos la respuesta del Señor de que sí. Entonces, yo viajé hasta Santo Domingo. Entonces, yo allí en Santo Domingo me casé con mi esposo. Amén. Entonces, a partir de ahí, ya entonces yo me mantenía entre Santo Domingo y aquí, porque él no podía entonces venir. Entonces, me mantenía entre allá y aquí, entre allá y aquí. Entonces, en medio de todo eso, yo tenía muchas deudas. Sí, y hubo un tiempo en el que tuve que durar casi 2 años sin ir a Santo Domingo. Entonces mi esposo se quedó allá en Santo Domingo, y en medio de esos 2 años que estuvimos separados, ahí fue que realmente vino un acontecimiento en mi vida que me ha cambiado la vida. O sea, me la ha cambiado no para mal, porque sabemos que el Señor, el que vive en Cristo, es ganancia. O sea, vivir en Cristo es ganancia. Pero mi vida cambió porque después que duré todo ese tiempo separada de él, yo sufrí un accidente de tránsito, o sea, de un coche. Entonces, en ese accidente de coche, mi diagnóstico era paraplegia. O sea, mi diagnóstico era que yo no iba a volver a caminar más nunca, porque yo quedé en cama. Amén. Fue un accidente un poco fuerte, amén, porque iba mi hermano, iba mi cuñada, y entonces nos volcamos, nos caímos en una barranca a 7 metros de altura. 7 metros de altura. 7 metros. Entonces yo quedé en ese carro, quedé encerrada. Entonces sufrí en una pierna se me quedó en el volante del carro, del coche. Entonces mi hermano se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, pero él tuvo la reacción, que reaccionó rápidamente y pudo sacarme del vehículo, porque el vehículo empezó a botar gasolina. Él se asustó porque podía explotar, estaba caliente. Sabemos que cuando un vehículo está caliente puede explotar en cualquier momento. Entonces él me sacó del vehículo. Entonces después de ahí yo perdí la conciencia, pero cuando yo caí, yo escuché esa voz que siempre me habla, que me dijo: duerme, porque yo estoy contigo. Amén. Entonces el Señor en todo tiempo ha estado siempre a mi lado, en todo tiempo. Me ha cuidado, o sea, yo siento que siempre está conmigo, Él camina conmigo. Amén. Entonces, después que todo aconteció, todo esto, para poder sacarme de donde yo quedé abajo, tuvieron que llamar un helicóptero vino a buscarme. Amén.
En medio, cuando me subieron en el helicóptero, yo estaba delirando, pero yo sabía lo que había pasado, pero yo nunca abrí los ojos, siempre tenía los ojos, mantenía los ojos cerrados. Entonces, cuando yo iba en el helicóptero, habían 2 enfermeras que me estaban atendiendo. Entonces, estas enfermeras, en medio de todo eso, yo le dije a las enfermeras que yo me había salvado porque yo era evangélica y yo tenía un Dios que me había salvado. Y ellas lo que me contestaron, que hay que creer en algo. Sabemos que aquí en España a las personas les cuesta a veces, les cuesta creer que hay un Señor, que hay o sea, que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces, después que yo ya llegué al hospital, ahí fue que yo me lo encontré todo de golpe, porque mi vida cambió ya. A mí me tenían que bañar, a mí me tenían que hacer automáticamente todo, porque yo no podía hacer nada, estaba en cama, no me valía por mí misma. Entonces, no solamente cambió mi vida, sino que también cambió la vida de mi familia, porque mi mamá, mi papá, toda mi familia, mi esposo estaba lejos, estaba en Santo Domingo. Él sufrió, lo pasó muy mal porque él tenía impotencia al no poder estar al lado mío. Y toda la vida de mis padres principalmente cambiaron totalmente, porque mi mamá, claro, de repente que le digan su hija va en un helicóptero, no sabemos cómo va su hija, no sabemos cómo está su hija, no sabemos si su hija va a reaccionar o lo que va a pasar. Entonces, estando en el hospital, que yo estaba en cama, yo me mantenía siempre buscando al Señor, aunque estaba en cama, yo oraba, Amén. Yo clamaba, yo cantaba, yo me mantenía siempre en comunión, porque el tú estar inválido, el tú estar en cama, no impide tú orar o buscar al Señor, porque el Señor va buscando los corazones. El corazón. Amén, y Él está buscando sus hijos que lo adoren en espíritu y en verdad, o sea, que lo busquen con humildad y primeramente que tengan la decisión de buscar al Señor. Amén. Entonces, una persona que está inválida en una cama, si busca al Señor con corazón y lo busca, el Señor responde, porque en medio de mi dificultad, en medio de que a mí me dieron un diagnóstico, que yo no iba a caminar, yo adoraba al Señor. Yo le decía, Señor, tú me vas a levantar de aquí, porque tú a los paralíticos tú lo paras de la cama, y yo sé que tú me vas a levantar de esta cama. Y aún mi familia no creía, porque mi familia estaba sufriendo y llorando. Incluso muchos de mi familia se preguntaban, ¿cómo es posible que ella esté riéndose, esté contenta, y nosotros estamos sufriendo? O sea, ellos sufrían más que yo, pero yo no sufría porque yo sabía que yo tenía un Dios de poder y que me iba a levantar. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, habían más personas alrededor de mí que estaban conmigo, que hacían terapia, gente que le faltaba brazos, gente que le faltaba manos, gente que habían operado 20 veces de muchas cosas, muchísimas cosas, y a ellos yo le hablaba de Cristo, yo le hablaba del Señor, le decía, miren, yo tengo un Dios de poder, ustedes no conocen a Cristo, búsquenlo. Ellos lo que se burlaban de mí, me decían, pero esta mujer estará loca. ¿Y qué es lo que esta mujer está hablando? Que estará loca, estará mal de la mente, porque qué es lo que ella... A esta mujer le han dicho, como quien dice, le han dicho que no va a caminar, y está diciendo que tiene un Dios de poder. ¿Por qué no la levanta? ¿Por qué no la levanta? Entonces, ya después, estando yo en el hospital y ya tratando y todo eso, en el hospital donde estaba primero, me cambiaron después a otro. En ese otro, yo hacía rehabilitación para caminar. En ese hospital conocí nuevamente a más personas con más dificultades, o sea, gente joven en silla de ruedas, incluso me pusieron una compañera de habitación que también era jovencita, también se quedó en silla de ruedas, y ellos, yo ahí cuando llegué a ese hospital me seguía predicando otra vez. Okay. Yo seguía diciendo, no, pero que ustedes tienen que conocer al Señor, ustedes no saben que hay un Dios de poder, ustedes no saben, ustedes tienen que conocerlo, y ellos claro, ellos se burlan de las personas. Incluso me llegué a topar con un muchacho dominicano que también quedó en silla de ruedas, tuvo un accidente. Yo también le decía, y él me decía, no, yo soy, no sé, no sé cómo le dicen, él me decía que era, no sé cómo le dicen, no sé qué era, que él creía en otra cosa.
Él tenía otra creencia, y él se burlaba de mí también. Entonces, después de todo eso, yo entonces ya empecé, me estaban enseñando a cómo iba a ser mi vida en silla de ruedas. Wow. Cómo yo me iba a bañar, cómo yo me iba a parar, con mi dificultad, cómo yo iba a hacer las cosas, o sea, todo ya me lo estaban moldeando a cómo iba a ser mi vida, otra vida diferente. A partir de ese momento. A partir de ese momento, porque yo estaba en silla de ruedas. Entonces, después de que me estaban explicando todo eso, yo entonces, ahí decaí un poco. Decaí un poco. Cogí un poquito de depresión, ya empecé o sea, yo creía en el Señor y sigo creyendo en Él, pero al escuchar esas palabras de los médicos, que ya me decían que ya yo no iba a caminar, y yo me lo estaba creyendo. Amén, me estaba creyendo. Al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Y claro, la carne también. Amén. Por eso que dice la palabra, ¿no? Que el espíritu está dispuesto, pero la carne le debe. Amén. Entonces, claro, usted estaba buscando, pero también veía la situación. Amén. Y están dando palabras negativas. Esa situación, a partir de ahí, vas a caminar así, a partir de aquí tienes que bañarse así. Claro, no eran palabras positivas. Amén. Mira, tú como crees mucho, pide al Señor para que tú no tengas que hacer esto, para que tú no tengas que hacer aquello. Amén. Te podían aumentar la fe, pero estaban dando palabras negativas de que ya te iba a quedar así. Amén. Pero claro, también tenemos que entender que ellos no conocen de Dios ni conocen la palabra del Señor. Amén. Sí, amén. Pero gloria a Dios porque Señor, a pesar de esa palabra negativa, mantenerte firme. Amén. Entonces, después ya de que me dijeron esta palabra y yo me puse mala, yo lloraba mucho todos los días, lloraba y yo decía por dentro de mi Señor, no, yo no me puedo quedar en silla de ruedas. Ahí entonces yo empecé a mover mis pies. Ya de yo no moverme nada, empecé a mover un dedo del pie. Oye. Y yo le decía a la doctora, venga, mira que yo estoy moviendo un dedo. Y ella como que me decía, no, ¿qué dedo? Pero yo no estoy viendo que se está moviendo nada. Pero yo decía que sí, que se estaba moviendo. Porque aunque yo no me podía levantar, porque de aquí abajo quedé sin movilidad, yo podía sentir las piernas cuando me tocaban. Entonces, ya después de ahí, que empecé a mover ese dedo, me comenzaron a dar rehabilitación ya para caminar. Ya me ponían en una barandilla, yo me agarraba así, me ponían de pie. Entonces ya el cuerpo mío, para que el cuerpo mío cogiera fuerza, porque yo me iba para los lados. Entonces me ponían en una cosa que me aguantaba y yo me tenía que quedar parada así de pie para no poderme mover. Entonces ya después de todos esos ejercicios que yo iba haciendo, ya empecé a dar pasos. Wow. Empecé a dar pasos. Poquito a poquito daba los pasos así. Entonces yo decía por dentro de mí, pero mira que el poder lo tiene el Señor. Mira cómo yo estoy dando los pasos y dijeron que yo me iba a quedar en la silla de ruedas, que yo no iba a caminar. O sea, un diagnóstico que está mal dicho. O sea, un diagnóstico que no era el diagnóstico que tenía el Señor para mí. Amén. Eso lo decían los médicos, pero el Señor tenía otro diagnóstico para mí. Como decía, cuando el hombre dice no, Jehová dice sí. Amén. Entonces, cuando yo empecé ya a dar los pasos, en ese hospital yo estaba ingresada. Ya me empezaron a dar los fines de semana libres para ir a mi casa. Y en mi casa donde yo vivo es un cuarto sin ascensor. Ay, Dios mío. Amén. Y los médicos decían, no, tú no vas a poder subir a esas escaleras. Tú no vas a poder. Sin ascensor. Sí, decían, tu mamá o tu familia van a tener que buscarse un piso que sea planta baja para que tú puedas ir y acceder. Y yo dije, no, yo la voy a subir las escaleras. Yo dije, yo la voy a subir, que yo la voy a subir. Y no lo creían. Incluso en el mismo hospital, yo no tenía en ese tiempo, bueno, como yo no tenía las cosas para poder moverme, yo le dije a ellos que me prestaran una muleta para que me ayudara a subir las escaleras. Entonces, antes de yo subir las escaleras, mi papá y mi hermano compraron una silla especial. A lo primero ellos me subían en esa silla. Mira cómo yo soy, que soy gordita y peso. Mi papá y mi hermano, con todo su esfuerzo, ellos me subían hasta allá arriba. Y mi papá decía, yo voy a hacer lo que sea por ti, porque tú eres mi hija. Y mi mamá también, lo que sea. O sea, estaban dispuestos a todo por mí. Daban, o sea, todo por mí. Todo lo que yo necesitaba, mi papá, mi mamá, mi familia, estaban ahí, todo. Entonces, cuando me dieron un fin de semana libre, cuando me lo daban, yo cogí la muleta ese día y yo subí las escaleras.
tengo hasta el video grabado cuando yo subí las escaleras, porque los médicos no se lo podían creer. Ay, Dios mío. No, no, gustaría tener ese video para poner que sea un trocito ahí. Amén, amén. Entonces, tengo los videos cuando yo inicié y subí esas escaleras. Tengo las fotos del carro cuando estaba volcado. Tengo la foto, tengo varios videos en donde se puede ver que incluso me ponían en una máquina con cosas por aquí que iba dando pasos así para poder lograr la movilidad. Todo eso, todas esas cosas yo lo tengo. Entonces, después los médicos se quedaron sorprendidos al ver cómo yo subía esas escaleras, que las subí como si nada. O sea, al paso, pero las subía, porque después del accidente se me quedaron, tengo secuelas. A veces las piernas me tiemblan, tengo espasmos, tengo cosas así. Y entonces los médicos después de ahí se quedaron sorprendidos, porque incluso después de eso, cuando yo iba al hospital y seguía la rehabilitación, los mismos enfermos que yo estaba en la sala de rehabilitación, cuando veían que yo iba caminando así como si nada, que me ponían a hacer ejercicio, decían, pero ¿qué es lo que está pasando en ti? Que tú estás demasiado rápido. Ay. Nosotros llevamos mucho tiempo aquí, nosotros no, ni siquiera movemos un pie ni un dedo, pero ¿qué es lo que está pasando en ti? Yo le decía, es que yo tengo un Cristo de poder, es que yo tengo un Dios, que mi diagnóstico es que yo voy a caminar, porque esto es un proceso, es algo que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero el Señor permite que muchas cosas pasen en nuestra vida para el propósito que Él tiene con nosotros sea logrado. O sea, todo lo que el Señor hace es por algo, porque sabemos que el Señor, todo lo que Él hace con nosotros es para nuestro bien, porque el Señor nunca va a querer nada para nuestro mal, porque quizás a través de este accidente yo me he mantenido en los caminos del Señor, porque esto también me ha enseñado a que cosas que aunque tú no puedas, no tengas mano, no tengas pie, no tengas ojo, no tenga oído, no evita que tú alabes a Dios. Amén. Esas son simplemente cosas que nos pasan aquí en el mundo, pero sabemos que el Señor está buscando unos corazones dispuestos, unos corazones que alaben, que lo busquen, que lo amen, que tengan principalmente un corazón limpio. Eso Amén. Es lo que está buscando el Señor. Entonces, después ya que yo logré caminar así, ya yo vi tan rápido mi recuperación, porque en 7 meses logré caminar, cuando decían que yo podía caminar, no se sabe si dentro de no sé cuántos años podía volver a caminar, y en 7 meses yo logré caminar. En 7 meses. No yo, sino con la ayuda del Señor, Amén. Porque sabemos que es Él, que la gloria de Dios. Amén. Y yo logré caminar, yo logré dar paso, logré, eso para mí es una victoria. Yo cuando me gozo, cuando yo cuento eso, porque para mí es algo inimaginable que quizá una persona, tú le cuentas eso a una persona que no conoce del Señor, que no tiene conocimiento, va a decir, esta mujer está loca. Pero ¿qué es lo que está diciendo esa mujer? Que Cristo, pero ellos no lo pueden entender, porque sabemos que para poder entender al Señor hay que estar en su camino. Entonces, después de que yo logré así caminar, dar pasos, yo estaba en el hospital y yo le decía a los médicos, yo quiero el alta, denme mi alta que me voy. Yo decía, no, yo quiero el alta, que yo me quiero ir, Y decía, no, aguanta un poquito más para que tú hagas más rehabilitación. Y no, que yo me quiero ir. Entonces me dieron el alta, yo llegué a mi casa, y en mi casa lo primero, claro, tenía un poquito de dificultad para hacer las cosas, porque ya, claro, no era lo mismo, ya yo no tenía la misma agilidad que tenía antes, porque hay muchas cosas que cambiaron, pero sí que puedo decir que no me arrepiento tampoco de ese accidente. O sea, yo no le reclamo al Señor nada, porque yo entendí y comprendo que todo pasa por algo. Y quizás ahora mismo la gente me ve y me dice, no, tú no eres la que estaba en el hospital, tú no eres la que estaba en esa cama, pero que tú, mira cómo tú estás. O sea, sigo caminando con mi muleta y todo, porque camino con ella, pero me he recuperado bastante. Y después de eso, yo no me canso de decir que Cristo vive y que el que no conoce al Señor, que lo conozca, porque todo es decisión, todo es todo es todo es la actitud. Entonces, después de eso, que yo me recuperé bastante,
antes del accidente, Dios le había dicho a mi esposo, Dios había tratado con mi esposo me dijo que él había soñado conmigo, que yo iba a tener, o sea, como que me veía en un hospital, y en ese hospital él preguntó que dónde estaba yo, y le respondieron que ella está en aquella habitación. Entonces, cuando él me encontró en esa habitación, era en un hospital, yo estaba en la cama, y él había tenido varios sueños que el Señor había dicho. Entonces, una semana antes del accidente, él me había dicho el sueño que había tenido. El sueño era que el Señor me estaba hablando a través de mi esposo para que yo me cuidara. Lo que pasa es que en ese tiempo era nueva, no tenía el conocimiento ni la sabiduría que tengo ahora. Amén. Entonces no logré, no entendí, y el Señor me estaba hablando. Pero aún así, el Señor es bueno y el Señor es maravilloso, porque después ya de todo eso, Dios ha sido bendición en bendición y en bendición. No voy, o sea, todos tenemos un poquito a veces No trabaja en la alta, ¿no? sí, a veces tenemos un poquito de dificultad. Sabemos que el camino es un poco difícil, pero después de eso ha sido de bendición en bendición, que bueno, después de ahí yo me fui allá a Santo Domingo, y allá estoy congregándome en la iglesia donde yo conocí a mi esposo, que él ahí se congregaba. Y allá en Santo Domingo también, cuando yo llegué, el Señor trató más conmigo todavía. Empezó más todavía mi ministerio, empezó más a expandirse, a abrirse. Ya iba cogiendo más conocimiento, ya empecé a predicar la palabra del Señor, ya empecé a cantar, a adorar, porque eso es lo que me gusta, adorar, cantar. Te cantaba mucho cuando estaba aquí. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en el Ministerio Morenqueta, antes de viajar a República Dominicana. Habían doctores que le decían que ya no iba a caminar, y ya le estaban diciendo cómo tenía que hacer su vida a partir de ahí. ¿Qué pasó con esos doctores cuando vieron ese avance y usted comenzó ya a caminar y a mover Amén. los pies y todo eso? Bueno, después de que yo estaba en el otro hospital, me iban poniendo siempre cita en el médico. Y hubo en una de esas citas que me tocaba con la doctora que le dijo a mi mamá el diagnóstico que era paraplegia. Porque primeramente se lo dijeron a mi mamá no me lo quiso decir a mí, porque yo estaba en el hospital. Entonces, quizá ella pensó que iba a ser una cosa muy fuerte para mí. Esa doctora, cuando en una de esas visitas, que esa doctora vio que yo llegué a ese hospital caminando con la muleta, esa doctora se quedó parada así en el pasillo, se quedó mirándome. Los mismos enfermeros que me atendían se quedaron así parados, como quien dice, pero no, esa no es Rosana, esa no es la muchacha que estaba aquí, y se quedaron con los ojos abiertos, sorprendidos. Claro, al verme caminando, yo salí de ahí, fue en silla de ruedas, yo tenía que transportarme de la cama, me enseñaron a transportarme a la silla de ruedas, así con una madera así cuadrada para poder transportarme. Y me enseñaron hasta a ponerme la ropa en la cama, cómo yo me tenía que vestir en la cama, encima de la cama. Y esa gente que me vieron de esa forma, esa doctora, se quedaron sorprendidos, porque decían no, o sea, no. Y yo lo decía, que yo siempre decía desde un principio que yo tengo a un Cristo de poder. Wow. Que yo tengo un Dios que me va a levantar de esa silla, porque a veces no lo podemos entender las cosas, a veces no la podemos entender, pero los mismos médicos vieron el poder de Dios trabajando en mí. Mi misma mamá, mi madre, mi mamá, o sea, ella cree en el Señor, aunque no, vamos a decir. Ella cree aunque no asiste a la iglesia. Ajá, ella cree, ella misma lo dice. Yo sé que el Señor te dejó viva por un propósito. Ella misma me lo dice. Mi papá también me lo dice, mi familia. Yo sé que Dios te dejó con un propósito, y siempre me dicen que me mantenga en el evangelio, que no me salga del evangelio, porque ahí es que yo tengo que estar. Amén. En el evangelio. O sea, ellos mismos reconocen y saben que yo estoy viva porque el Señor lo ha permitido que yo esté viva, porque eso fue un acontecimiento en el que quizás yo no iba a estar viva. Yo tuve una lesión muy fuerte. La lesión que yo tuve es tan fuerte que yo estoy operada de la columna. Yo estoy operada aquí atrás, tengo hierro en la columna,
porque la columna me quedó totalmente como si fuera como una S. Entonces me la tuvieron que enderezar otra vez, la columna. Entonces, después que la columna me la enderezaron, por eso es que yo me quedé en silla de ruedas, porque sabemos que la columna es que le da la función a las piernas para caminar. Entonces, todos se quedaron sorprendidos, y también quiero recalcar algo, de que cuando yo me quedé en cama, hubo un pueblo que estaba unido en oración, desde Santo Domingo y aquí también. Amén. Una de las principales iglesias que estaban en oración es Amor en Cristo, con los pastores. Se metieron en oración, iban a la iglesia a visitarme, me llevaban culto a la iglesia, ahí me leía la palabra y me iban a visitar. Y hubo un pueblo que estaba unido y un pueblo que me apoyó. Aún muchos hermanos que no me conocían iban a visitarme y me dieron su apoyo incondicionalmente. O sea que cuando hay un hermano en una iglesia que tiene cualquier problema, eso es bonito. Amén. Ver a un pueblo unido, un pueblo que esté en oración. Amén. Entonces, después de este accidente, he seguido con mi vida, pero es en bendición, como vuelvo y te digo. Amén. Señor me ha bendecido grandemente de muchas formas. Amén. En mi vida, porque yo cuando tuve el accidente, yo trabajaba, por ejemplo, y el Señor ha permitido, aunque he tenido ese accidente, el Señor siempre me ha ido supliendo. Amén. Amén, porque sabemos que el Señor a veces suple para que tú trabajes 24 horas ahí en la obra. Y así es. Entonces, yo estoy agradecida con el Señor. No puedo quejarme de Dios porque ha hecho muchísimas cosas y aún faltan todavía, porque yo solo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La verdad que escuchar todo lo que usted habla, y la verdad que podemos ver la grandeza, el poder, cuando ponemos la confianza en el Señor, al Dios que le servimos. Amén. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué está haciendo la hermana Rosana para mantenerse ahí en esa presencia? ¿Qué es lo que está? Sabemos que Dios, porque primeramente si nos levantamos es gracias a Dios. Amén. Si respiramos es gracias a Dios. Amén. Todo lo que recibimos y todo lo que hacemos es gracias a Dios. Pero ¿qué está haciendo la hermana Rosana para mantenerse firme? Amén. Bueno, ¿cómo te digo? Sabemos que lo que el Señor demanda es entre nosotros primeramente la oración. Amén. La oración y la búsqueda. Sabemos que el que no ora y no ayuna y no busca a Dios, es difícil, es imposible aguantar las pruebas, porque Dios es el que da la fortaleza para nosotros poder aguantar. Para yo estar en los caminos y estar, vamos a decir, firme y en pie, una de las cosas que más me gusta es adorar a Dios. Me encanta adorar, me encanta cantar para el Señor y siempre me mantengo cantando, siempre me mantengo leyendo. Cuando tú ves que tú te vas a caer, ahí entonces que tú tienes que decir no, porque sabemos que a veces el espíritu, cuando tú dejas de buscar, el espíritu baja y la carne entonces sube. Ahí entonces que viene el problema. Entonces si tú dejas de buscar a Dios, de orar, sube la carne, entonces el espíritu baja y fácilmente te puede hasta descarriar. Amén. Porque es así. Entonces, aparte después del Señor, amén, y de mantenerme en oración, buscando al Señor, tengo mi esposo, es un hombre de Dios, amén, un hombre del Señor, un hombre de Dios, un hombre que siempre está buscando al Señor, y es un hombre también que ha sido el Señor que me lo ha puesto, ha sido el Señor que me lo ha mandado, porque sabemos que cuando Dios junta a dos personas es por algo. Amén. Amén, porque somos una sola carne. Entonces, cuando uno baja y el otro está ahí, sube. Te veo que tú no estás orando. Mira, entonces nosotros, mi esposo y yo, somos así. Mi esposo cuando me dice yo estoy media floja, él me dice, tienes que ponerte a orar porque te veo muy floja. Igualmente también yo le digo a él y él también entonces me dice a mí. Sabemos que en Santo Domingo también es un país en donde el evangelio es un evangelio vivo. Hay más libertad, amén, por la calle para predicar. Amén. No digo que aquí no se predique, pero
Claro, ahí hay más libertad, salen ya con los parlantes tempranitos, y se Amén. meten en la guagua, cogen un motor, hasta una bicicleta. Amén, sí. Entonces, allá eso te hace que también que tú estés muy activo. Entonces, allá en la iglesia donde se congrega mi esposo, bueno, mejor dicho que nos congregamos los dos, porque cuando esté allá ahí es que Claro, yo me que se congrego. congrega. Los pastores bueno, de los dos, de los pastores de nosotros, porque los considero mis pastores, porque cuando estoy allá son mis pastores. Amén. Amén. Son una gente de Dios, son gente que siempre están prendidos, están en el espíritu y siempre se hace actividades, siempre se busca. Entonces, cuando yo también llegué a Santo Domingo allá en la iglesia, a mí me dieron la confianza, o sea, me recibieron con los brazos abiertos. Entonces, allá fue que yo también empecé a expandirme más, o sea, aprender más lo que es el evangelio, un evangelio de fuego, un evangelio, vamos, que tú amaneces, amén, que tú amaneces adorando a Dios y tú no te cansas adorando a Dios, porque si tú estás en el espíritu, es así. Entonces son unos pastores de Dios, unos pastores que están llamados por Dios, y son unos pastores que ¿cómo te digo? Que son humildes. Amén. Unos pastores que han tenido luchas y dificultades para poder mantener la iglesia. Amén. Y entonces, a partir de ahí también, yo empecé a saber lo que dirigí, saber lo que cantó un devocional, lo que lo que es muchísimas cosas. Ahí fue que yo más me desarrollé, porque cuando yo me fui de aquí, yo estaba un poquito nueva. Sí. Amén. Yo estaba nueva, estaba muy reciente. Entonces, allá ahí en la iglesia, yo empecé a abrirme más, empecé más a buscar al Señor, empecé más a profundizar más, porque yo aquí me fui muy nuevecita, como voy a decir, estaba recién. En otras palabras, se fue tiernita, ¿no? Ajá, sí. Amén. Y la gloria de Dios, ¿no? Yo me acuerdo cuando usted vino allá a Santo Domingo, que predicó aquí hace un tiempecito, una prédica muy poderosa. Amén. Y que el Señor se movió de manera especial. Entonces hemos visto el cambio, la transformación, todo lo que Dios está haciendo en su vida y va a seguir haciendo, porque lo que hemos visto eso no es nada, seguro que hay más. Amén. Y el Señor pondrá cada día más en su vida y en su ministerio y en su esposo, que Dios lo bendiga. Yo no lo conozco, pero que Dios lo bendiga y que lo mantengas así firme, unido y fortalecido. Amén. Entonces, allá en Santo Domingo, a mí me gusta mucho el evangelio en Santo Domingo. Yo me gozo, yo disfruto de Santo Domingo, ese evangelio, cuando yo salgo a la calle, que te ponen a predicar en la calle, donde sea. Y yo me gozo mucho porque a mí me gusta ese evangelio de fuego. Amén. Me gusta un evangelio así de poder, un evangelio que tú voceas en las cuatro esquinas, que Cristo vive, que Cristo viene, y que yo realmente, ¿cómo te digo? Aquí se vive el evangelio de una forma y allá se vive de otra. Aquí es un poco más, o sea, como que no hay tanta libertad. Sabemos sabemos que, por ejemplo, hay dificultad para uno salir a la calle, coger una bocina y ponerse en una esquina, porque viene a veces tiene problemas. Pero en Santo Domingo, tú a la hora que te dé la gana, tú dices, déjame coger una bocina y déjame ponerme en aquella esquina, y tú lo haces. Por ahí yo conozco un hermano que se llama Juan Silva. Ese hermano se fue a poder, ya se había ido, que le gusta ese evangelio de allá. Amén. Pero el Señor lo trajo aquí, yo le dije, el Señor lo trajo aquí, vamos a servir aquí. Amén. Entonces aquí tenemos que servir, que Dios bendiga la vida de Juan Silva. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo, o sea, sé que aquí tengo mi pastora, que es la pastora Anco y la pastora Francisca, pero también en Santo Domingo tengo esos pastores. Ellas se llaman, se llaman Ana Julia, amén, y el pastor se llama Milken, amén, y son unos pastores muy humildes también, muy humildes, han tenido mucha lucha, mucha dificultad, pero el Señor siempre lo ha respaldado. Y bueno, en la iglesia no somos, allá en Santo Domingo no somos muchos miembros, somos un poquito, pero
pero nos gozamos en el Señor. Amén. Dios hace la obra cuando Jesús comenzó en 12. Amén, así mismo. Y ahí salió un explosivo. Amén. Y hoy en día somos parte también nosotros de eso, porque ¿no? Del Evangelio de los Apóstoles también somos parte de ahí, ¿no? Amén. Primeramente fue a través de la muerte de Cristo, pero también a llegar al Evangelio también nosotros pudimos llegar. Y la verdad que es muy, muy poderoso todo lo que cuenta. Nos quedamos aquí cantando, escuchando toda la tarde, si es posible. Sí, Dios, amén. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿no? Tengo un testimonio muy largo, o sea, estoy contando así, porque si me pongo aquí a contar, amanecemos aquí hasta mañana, si es posible. Pero lo que realmente sí que puedo decir es que realmente mi vida fue un giro. Amén. Un giro, pero grandísimo, un giro de que mi familia se ha quedado incluso sorprendida a ver el cambio que el Señor ha hecho en mí, un cambio totalmente diferente. O sea, yo de tener una vida desordenada a tener una vida muy ordenada, una vida con paz, porque tengo mucha paz, gracias al Señor, que el Señor me la ha dado. Antes no tenía esa paz en mi vida. Antes tenía muchas cosas malas en mí. Y gracias al Señor, el Señor me ha libertado. Gracias al Señor, me gusta el Evangelio, me gusta alabar al Señor. Y yo siempre le digo a la gente que si conocen a Cristo, que se profundicen más, que lo conozcan, porque se van a enamorar. Y para mí el primer amor es Cristo. Cuando Cristo llega a tu vida y te toca y te cambia y tú lo aceptas en tu vida, ese es el primer amor. El primer amor es el Señor. El primer amor no quizás es una mujer que te haya tenido, una mujer ha tenido un hombre, no es Cristo. Amén. Ese es el primer amor. Y sabemos que primero Dios y después lo demás. Siempre el Señor en el primer lugar para todo. Porque es que sin Él nada podemos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie sin Cristo, nadie puede hacer. Porque va a tener una vida siempre desordenada y vacía. La depresión, ¿cómo se cura? Buscando al Señor. Yo era depresiva. ¿Cómo se cura una persona parapléjica? Una persona que no puede caminar, buscando a Cristo. Busca a Cristo, que Cristo te va a cambiar. Porque el Señor es el que tiene el poder. Y si el Señor permite que tú estés en una silla de ruedas, es por algo. A veces el Señor, sabemos que el Señor conoce lo que va a pasar en nuestra vida. Él conoce lo que va a pasar, lo que ya pasó, todo. Él conoce todo de nosotros. Y si el Señor permite algo en tu vida, es porque algo grande viene para ti. O yo prefiero, como dice por ahí la palabra, más o menos, que dice, es mejor entrar al cielo sin un brazo, sin una mano, sin nada, pero tú tienes tu salvación segura. Amén. ¿De qué te vale a ti entrar, que tú no vas a entrar para el cielo y como quiera te va a perder, pierde una mano, un pie te va a perder? Es mejor pierde una mano, mejor, pero tú asegura tu salvación, que es lo más importante. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente que están en silla de ruedas, porque hay mucha gente que lo pasa mal y sufre, tienen depresión, gente que quiere matarse, gente que le pasa por la mente, mátate, vete, tírate de un puente, que tú no vales nada, o tú, ¿para qué tú estás en este mundo? O ¿para qué tú vives? O sea, sabemos que el enemigo constantemente está poniendo cosas en nuestro pensamiento de nosotros, de la gente, pone el pensamiento y manda enviaciones para que tú lo hagas, porque eso es lo que Satanás quiere. Sabemos que la palabra dice que él vino a hurtar, a robar y a destruir. Amén. Amén. Entonces, si la palabra no lo dice, el Señor no lo está diciendo, es por algo, es para que nosotros entonces nos cuidemos. Entonces, esa gente que están en depresión, o gente una mujer maltratada, o un hombre que quizá también psicológicamente no esté bien, o no esté bien, no tenga su mente clara. Yo lo que siempre le digo, que busquen a Cristo y que conozcan, que lean la Biblia. Porque yo también cuando tuve el accidente, también cuidaba a una señora, trabajaba de interna, y esa señora, yo empecé a hablar de Cristo, empecé a hablar del Señor. Esa señora empezó a leer la palabra, y ella aceptó a Cristo, lo aceptó, y ella empezó a preguntarme, me empezó a decir que quién es Cristo. Y yo empecé a contarle y a decirle. Y la presencia de Dios descendió sobre esa mujer. Pues esa mujer, el Espíritu Santo la tocó. Yo antes de dormir, yo oraba por ella.
y ella lloraba y me decía que ella no quería morirse porque tenía una enfermedad, que ella no quería morirse, y la señora hace unos meses ella murió, pero yo sé que hay algo dentro de mí que siempre le digo, Señor, ¿se salvó o no se salvó? Se salvó, pero yo sé que ella se salvó porque ella vivía en su casa. O sea, no era una señora que salía ni nada, sino estaba en su casa. Y ella fue tocada por el Espíritu Santo. Amén. Como decía la palabra, ¿no? Que en el cielo habrá mucha sorpresa, entonces amén. ella se la puede encontrar. Amén. Y dicen que habrá mucha sorpresa. Entonces, habrá mucha sorpresa. Cuando ustedes hablan de que hay personas, por ejemplo, que dicen que se tiran, me acordó de la palabra que Satanás le dijo a Jehová. Amén. Tírate de aquí. Dice que lo llevó lo subió al pentáculo. De lo más alto del templo. Le dijo, tírate. ¿Y a cuántas personas el enemigo no le dice diariamente, tírate, que tú no vales? Tírate, que ya tú no vas a sufrir. Tírate porque nadie te busca. Tírate. Amén. Porque, ¿sabes? Todas aquellas personas que estén pasando por proceso, hoy queremos decirle, hoy queremos hablar a través de nuestra hermana Rosana, de todo lo que ella vivió, que hay esperanza. Amén. Hay esperanza para amén. ti. Hay esperanza. No sabemos cuál es tu situación. Hemos visto y hemos escuchado la situación de nuestra hermana Rosana. Y la tuya a lo mejor no la sabemos, pero queremos decirte que en Cristo hay esperanza. Amén. Hay solución. Cuando el hombre dice, tú no vas a caminar, Dios dice, te voy a llevar a las naciones para que predique con poder y gloria. Amén. De verdad que es un día hermoso y maravilloso. Te damos gracias por estar ahí. Sigue Amén. Escuchando. Bendito sea Cristo. Hermana Rosana, para culminar este tiempo, ¿qué usted le puede decir a todos aquellos oyentes que nos están viendo? ¿Qué consejo le puede dar? ¿Qué le puede decir? ¿Cuáles son sus palabras para todas aquellas personas que nos están escuchando en este día? Amén. Bueno, yo lo que, como digo, espero que a través de este testimonio que yo he dado, amén, que como conté, que quedé en silla de ruedas, amén, que quedé parapléjica, que no podía caminar, y vino Cristo y me salvó, me levantó, me devolvió mi movilidad. Amén. Le digo a todas esas personas que estén pasando por esa dificultad o que tengan depresión o que tengan cualquier problema en su vida, de que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que está esperándote con los brazos abiertos, un Cristo que no le importa lo que esté pasando en tu vida. O sea, él es que tiene el control de todo, Él es que sabe el porqué de cada situación de que tú estés pasando, y Él está esperando de que tú vengas a su camino, de que tú vengas y lo conozcas, para que Él pueda entonces tratar contigo, y a través de que tú aceptes al Señor vas a ver un cambio grande en tu vida, y tú vas también, como lo estoy haciendo yo, vas a reconocer de que el único camino es Cristo Jesús. Amén. Y que sabemos que estamos en un tiempo en el que hay muchas dificultades. Amén. Que hay muchas personas que incluso están pasando hambre, gente que tienen problemas en su familia o matrimonios que se van a romper. Pero el Señor está ahí, y el Señor está esperando simplemente de que vayamos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, para que Él pueda cambiar, para que Él te pueda dar todo aquello de lo que te hace falta. Amén. Entonces, si tú estás, no puedes pararte, estás en silla de ruedas, yo misma te puedo testificar, como escuchaste, y decirte de que el Señor te levanta. Amén. En el nombre de Jesús. Y que el Señor siempre está ahí esperando que nosotros vayamos y nos humillemos y le contemos realmente lo que está aconteciendo en nuestra vida, porque el Señor todo lo sabe. Amén. Pero Él siempre pide de que nosotros confesemos con nuestra boca y le pidamos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, Dios le bendiga grandemente. Estoy encantada, amén, de haber estado aquí acompañado de mi hermano Robert. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente a todos. Que el Señor bendiga a todo el mundo entero, el que escuche, amén, este testimonio, el que escuche todo lo que aconteció en mi vida. Amén. Y bueno, aquí estoy para todo aquel que necesite una palabra, amén, de parte de Dios, porque
Para eso estamos llamados, para predicar el Evangelio en todo tiempo. Amén. Y estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Amén. Amén, gloria a Dios. Marza, es para todos aquellos que están allá, si tiene algún número de contacto o alguna página o un Facebook donde la puedan localizar, ya sea para una palabra, ya sea para una prédica, una invitación, ¿cómo pueden contactar con usted? Bueno, yo tengo mi número de teléfono. Amén. Amén. Tengo mi WhatsApp activo para todo el que me quiera hablar. Y bueno, si quieres, ya lo pongo, tú lo pones. Ok, lo ponemos en el mismo video, pondremos el número de contacto. Y así te puedes poner en contacto con ella directamente, ya sea por una invitación, como hemos dicho, Amén. o en Santo Domingo también, si está allá. Amén. Hay algún número de teléfono, podemos ponerle de su esposo. Amén, también. sí. O si quieren también invitarla allá en la República, invitar aquí en España, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, está disponible. Amén. Que le damos la gloria al Señor, le damos gracias. Amén. Le da gracias por este tiempo que ha permitido estar aquí. De una manera especial bendecimos su vida. Muchísimas Amén. gracias. Amén. Gloria a Jesús.